esperemos yo creo que unos minutos más para abarcar mayor número. ¿Te ¿Ni parece bien? problema? Sí, ni problema. Ya, muchas gracias. Buenos días, profesor Luis. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Matías. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Todo bien aquí. Muchas gracias, Matías, por su disponibilidad y participación No hay nuestros problema. estudiantes. Cuenten conmigo y lo que puedo apoyar, pero en un futuro poder estar allá cuando pase todo esto. Sí, Poder presentar ahí en vivo. con certeza. Cuente con eso, ¿sí? Gracias. Damos la bienvenida a las personas que se están uniendo. Estamos esperando algunos minutos más que ingrese el mayor número de estudiantes y profesores. Matías, te hago Sí. la consulta. ¿Va a necesitar presentar algo para probar eso y que después no tengamos inconvenientes? Sí. ¿Te parece bien? Voy a compartir mi pantalla. Ya. Ahí nosotros estamos viendo un PowerPoint. Súper. Ya. Sí, se ve perfecto. Esperemos unos minutos más. Por favor. Sí, me avisan. Ya. Matías, ¿Sí? ¿qué te parece viernes en la tarde para conversarmos daquilo? Sí, no hay problema. Viernes en la tarde puedo. Verifique que horas tu puede e envia para mim uma mensagem. Aí coordenamos. O Fernando também quer conversar a respeito dos projetos. Ya, perfecto. Voy a mandar ahora. Buenos días. Buenos días. Días. Bienvenido. Deus, Dr. Fernando Munhoz. Buen día Luis Felipe. Buen día Matías. Buen día chiquillos. Matías.
Matías, Sí, yo creo que no nos da el tiempo y respetando a la gente que ingresó a la hora, no sé si te parece comenzar, yo te presentaría ahora. perfecto. Sí, empecemos. Ya, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los presentes, muchas gracias por estar acá. Nosotros como coordinadora de estudiantes de Pedagogía y Educación Física hemos realizado varias charlas en diferentes temas relevantes a nuestro desempeño laboral y reflexión sobre nuestra actividad. El día de hoy está con nosotros Matías Enrique. Él nos viene a exponer este tema que es la actividad física adaptada, rehabilitación e inclusión social. Matías es kinesiólogo, licenciado en la Universidad Andrés Bello, magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte, pero también fue director técnico de la Selección Nacional de Fútbol 7 Paralímpico de Chile, kinesiólogo del programa de actividad física adaptada de deporte y rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Así que los dejamos con ustedes. Y bienvenido. Nuevamente muchas gracias por parte de la coordinadora, contar con ustedes y poder aprender mucho más y reflexionar. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por este espacio y tiempo que se da un poco para hablar acerca de la actividad física adaptada. Como bien me presentaron, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que es el único hospital público de rehabilitación para personas con discapacidad. También trabajo en el Comité Paralímpico, colaboro en la Sociedad de Actividad Física Adaptada, también en el GI de PAUS, donde también es miembro acá Luis Felipe y Fernando Muñoz, que están presentes. Y actualmente sigo participando como director técnico de la Selección de Fútbol 7 para personas con lesión cerebral. Y junto con esto, ahora hace poquito empecé a trabajar con una federación internacional, la de fútbol, así que si hay algún interesado que quiera meterse en esta área del fútbol adaptado, los dejo cordialmente invitados. El tema que nos convoca hoy es acerca de la actividad física adaptada, rehabilitación e inclusión social. Esta presentación, el foco principal tiene un poco abordar temas matrices respecto a la actividad física adaptada y también ver cuál es el rol del profesor de educación física en esta área, que es un rol fundamental y es principal que se pueda ir incorporando y que se pueda ir metiendo más en esta área, ¿ya? Acá abajo en esta presentación hay algunas fotos del lugar donde yo trabajo, que es el Instituto Pedro Aguirre Cerda, donde la mayoría de los que están ahí son profesores de educación física que participan realizando y ejecutando talleres para personas con discapacidad física, facilitando oportunidades y adaptando estrategias para que las personas con distintos tipos de perfiles de discapacidad tengan una experiencia positiva y enriquecedora y que sea un aporte finalmente para sus vidas. Para empezar este tema hay que hablar acerca de un poco de historia respecto a la actividad física y la rehabilitación. Hoy en día sabemos que la actividad física tiene un rol muy importante y preponderante en distintas culturas en el mundo, no solo hoy en día, sino que también en tiempos antiguos. Podemos describir que el médico romano Galeno describió los beneficios del ejercicio físico en su libro de Sanidad de Tranda. Actualmente hay un dicho que es muy popular respecto a que el ejercicio es medicina y que ha estado en boga finalmente estos últimos años, pero esto es mucho más antiguo y no es algo novedoso, sino que es algo muy antiguo. Así también, este señor en el siglo XII, Moses Maimónides, describió el ejercicio como un factor protector ante enfermedades, por lo cual son hartos años hacia atrás que ya conocemos finalmente los beneficios y los factores protectores que tiene la actividad física y el ejercicio, no solo en personas con discapacidad, sino que también en sin discapacidad. Respecto a la actividad física adaptada, hay que mencionar al señor Per-Henrik Link, el cual fue el creador del sistema de gimnasia médica que permitía tratar y trabajar con personas con y sin discapacidad. Este sistema nació principalmente debido a que él se autotrató la reumatoide y la parálisis mediante la práctica deportiva de esgrima y gimnasia, ¿ya? También hay que recordar que este es uno de los padres tanto desde la educación física como desde la kinesiología. Bueno, yo soy kinesiólogo y mi profesión nace principalmente desde la educación física y
y esta es una de las corrientes que permite ese desarrollo finalmente y que también da otra lista para el desarrollo de la actividad física adaptada. Este señor también crea lo que es la gimnasia médica, correctiva y deporte para personas con discapacidad, y a través del tiempo ha habido una evolución en la terminología donde hay conceptos asociados, por ejemplo, al deporte para la salud, terapia de deporte, deporte para la persona con discapacidad, entre otros. La actividad física adaptada también tiene una íntima relación con el movimiento paralímpico y también con el desarrollo de las guerras, ¿ya? Recordar que entre los años 1900 a 1950 tuvimos dos importantes guerras mundiales, las cuales funcionaron finalmente como un ente, como una enzima que aumentó el número de personas con discapacidad en edad productiva, en edad juvenil, las cuales muchas veces tenían el ímpetu de poder seguir desarrollándose, de poder practicar actividad física, deporte, entre otros. El señor que está acá en la imagen de abajo es Ludwig Guttmann, el cual era un judío alemán que se arrancó de Alemania ya previo a la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial le pidieron poder dirigir el hospital Stock-Mendewitz, el cual está dirigido para personas secueladas de lesión medular. En este hospital se hicieron muchos avances respecto al tratamiento de la lesión medular, respecto a la sobrevida y a cómo las personas podían finalmente seguir un proceso de rehabilitación. Pero una de las cosas más importantes que se hizo fue que se incorporó la actividad física dentro de los procesos de rehabilitación, lo cual vieron resultados exponenciales y súper positivos respecto a procesos asociados a la parte psicosocial, a la rehabilitación física, a la rehabilitación emocional, y también a partir finalmente de este suceso empieza una serie de juegos nacionales e internacionales que desencadenan a lo que es hoy en día los Juegos Paralímpicos. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es la actividad física adaptada? Esta disciplina se ha desarrollado posterior al movimiento paralímpico y corresponde finalmente a la intervención en actividad física en poblaciones con características diferentes al convencional, o llamadas características o poblaciones finalmente determinadas. Es un colectivo que se diferencia de lo habitual o lo común y puede tener compromiso temporal o permanente. Eso también es súper relevante. Hay algunos países que incorporan a personas que tienen patologías cardiometabólicas dentro de la actividad física adaptada y otras que no. En nuestro caso, el órgano rector de las organizaciones que están en nuestro país determinan que la actividad física adaptada solo contempla a personas con discapacidad. Las intervenciones pueden ser en distintos colectivos y la intervención es mediante principalmente actividad física adaptada. Entonces, si vemos acá la imagen, una de nuestras profesoras, tenemos una persona amputada de miembro inferior. Ahí tenemos que finalmente adaptar la salida según sus condiciones, adaptar la entrada del agua, la flotabilidad, los giros, los cambios de dirección, y finalmente no va a ser una intervención similar a la que hacemos a una persona sin discapacidad, sino que va a tener todos estos determinantes que van a adaptar finalmente la actividad. Algunas definiciones del concepto. Esta es una definición propuesta por distintos autores, la cual menciona que la actividad física adaptada es un término global al servicio de la promoción de un estilo de vida activo y saludable, con el fin de mitigar problemas psicomotores que interfieren en el desarrollo personal del ser humano. La actividad física adaptada es un concepto aglutinador, el cual es amplio y generalista, de tal forma que deriva en otros términos como juegos adaptados, deporte adaptado, educación física adaptada, entre otros. Entonces, a partir de que la actividad física adaptada es una disciplina, también es un paraguas que incorpora finalmente todas estas subdisciplinas que son parte de esta gran disciplina que es la actividad física adaptada. Respecto a discapacidad y diversidad, en esta imagen me gusta mucho porque destaca y releva finalmente la gran diversidad que tenemos como seres humanos y que también describe un poco la gran diversidad que existe en discapacidad, con lo cual una de las cosas que me apasiona a mí respecto a la actividad física adaptada es que podemos solventar estas diferencias y podemos favorecer el acceso a oportunidades a personas que tienen distintas características. Respecto a la discapacidad a nivel mundial, en población sobre 18 años se describe que hay un 15.6% que presenta algún tipo de discapacidad. Esto es bastante, 6.9 billones de personas, que en total corresponde a 650 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, también hay una mayor prevalencia en países más pobres, es decir, países que tienen menos ingresos tienen una mayor prevalencia de personas con discapacidad versus países con menores ingresos que están más desarrollados que
países que tienen menores ingresos tienen una mayor prevalencia de personas con discapacidad, o países más pobres versus los que tienen más ingresos que tienen una menor prevalencia. Esto tiene una directa relación con el acceso a educación, con el acceso a un estado de seguridad, con el acceso a nutrición, y que finalmente va a tener consecuencias en la prevalencia de personas con discapacidad. Un ejemplo clásico de diferenciar nuestro país, Chile, versus, por ejemplo, Colombia, que ha sufrido procesos de guerra y que tiene una mayor prevalencia de personas con discapacidad con algún tipo específico de compromiso, producto finalmente de acciones beligrantes. ¿Qué pasa en nuestro país? Según los últimos datos de la encuesta nacional de la discapacidad del 2015, actualmente existen 2.606.914 personas con discapacidad, que corresponde al 20% aproximadamente. Ya, este no es un dato no menor, porque si uno empieza a ver las cifras perfectamente, si todas las personas con discapacidad fueran a votar, podrían elegir un presidente o podrían cambiar políticas públicas. Y de ahí también realza la importancia de la actividad física como un ente y una plataforma que permita empoderar a las personas con discapacidad, no solo en el ámbito social, sino que en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito de salud. Entonces es un colectivo y es una población que es muy importante en nuestro país, y debido a que podemos observar que es muy cuantiosa también y diversa. ¿Qué pasa con la discapacidad a nivel mundial? Vamos a tener que las personas con discapacidad van a ir aumentando, por una parte porque hay aumento en la sobrevida. Las personas que se morían antes ahora sobreviven, y un gran porcentaje de ellos quedan con algún tipo de discapacidad. Un ejemplo clásico de eso son los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares, como ustedes bien saben, hay muchos factores de riesgo asociados, por ejemplo el consumo de alcohol, de drogas, hipertensión, la edad, dislipidemia, diabetes. Y vamos a ver que producto de los avances médicos, personas que se morían antes producto de eventos cardiovasculares actualmente están sobreviviendo. Más de la mitad finalmente de esa población que sobrevive va a quedar con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Entonces este es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Lo mejor para trabajar en ese tipo de patología o de factores de riesgo finalmente nuevamente es el ejercicio físico. Vamos a tener que la discapacidad también puede aumentar por la disminución en el acceso a servicios de salud, a educación, participación económica, pobreza, lo que va a desencadenar en exclusión social. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entonces tenemos que países con menores ingresos van a tener mayor prevalencia de personas con discapacidad versus países más desarrollados o con mayores ingresos, y que también la prevalencia de las personas con discapacidad es mayor en mujeres versus hombres a medida que va aumentando la edad. Este otro factor es súper relevante también, porque tiene que ver un poco, cuando tomamos finalmente el concepto de discapacidad, muchas veces está asociado a lo que es discriminación, preconceptos, prejuicios, y además si les agregamos que esa persona es mujer, se puede agregar otros factores asociados a la idiosincrasia de cada comunidad o de cada población. En ese sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con actitudes machistas, con actitudes misóginas, que pueden afectar finalmente la participación de las personas. Y más, va a haber una doble discriminación por el solo hecho de ser mujer y quizás tener mayor edad, lo cual son factores que tenemos que trabajar y que tenemos que ver en la globalidad dentro de las comunidades. Otro dato interesante es el acceso a educación. Se ha visto que finalmente personas con discapacidad tienen menos acceso a educación, participan en un menor porcentaje. Acá tenemos en el primer recuadro a Bolivia, por ejemplo, que su porcentaje de las personas con discapacidad es mucho menor versus el de las personas sin discapacidad. Entonces tenemos que las poblaciones con discapacidad son poblaciones vulnerables que requieren facilitar el acceso a sus derechos, y también se requiere asegurar el poder acceder a educación, a trabajo, a salud. Y en estos datos finalmente nos dan cuenta de eso. Actualmente en Chile no he visto datos respecto a este ítem, pero debe ser muy similar finalmente a altos porcentajes, o sea, no tan alto porcentaje, porque finalmente, a pesar de todas las falencias que tiene nuestro sistema de salud, muchas de las personas, niños y jóvenes, pueden finalmente entrar al sistema escolar. Respecto al marco internacional sobre la actividad física y la discapacidad, tenemos varios convenios y organizaciones ahí que nuestro país ha ratificado. Uno de los más importantes es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta fue generada el 30 de marzo del 2007 y busca finalmente reconocer y
y reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro país lo ratificó en 2008 mediante la firma de la presidenta Michelle Bachelet, y dentro finalmente de esta convención se describen varios artículos y varios derechos de las personas con discapacidad que son súper relevantes, algunos respecto a accesibilidad, a trabajo, acceso a educación, el poder finalmente proveer oportunidades en igualdad de acceso. Pero uno de los artículos que nos convoca tiene que ver con la participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y el deporte, donde se menciona que las personas con discapacidad y los estados deben generar actitudes y acciones que permitan alentar y promover la participación de las personas con discapacidad, asegurar también la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas, todo en igualdad de condiciones respecto a la instrucción, formación y recursos adecuados, asegurar la accesibilidad en instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Yo creo que este es un tema sumamente relevante. Aún tenemos muchas diferencias respecto a la accesibilidad si comparamos, por ejemplo, Santiago en el transporte público, que tiene micros accesibles que quizás no son de la mejor calidad, tenemos metro con ascensor, pero si una persona con discapacidad va quizás a una región, el transporte público no tiene accesibilidad, y ya eso funciona como una barrera respecto a la participación deportiva. O sea, el solo hecho de no tener quizás el espacio, la infraestructura, y además tenemos que la locomoción no es accesible, difícilmente va a poder favorecer la participación de las personas con discapacidad. Y hay que entender esto como un derecho humano y como un factor que sí o sí va a influir en la calidad de vida de todas las personas y en la participación deportiva. Otro punto que toca este artículo tiene que ver con la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas de niños y niñas en el sistema escolar, que es otro ámbito súper relevante, y que agradezco que se generen estos espacios y que cada vez las mallas de educación física tengan más orientación hacia discapacidad. Eso es súper relevante, debido a que ahí tenemos una deuda bien importante a nivel nacional, pero a la vez un desafío. Así que la idea es que más personas y más profesionales del área de la educación física puedan participar, y asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. En ese sentido es súper relevante cuando ustedes vayan a gimnasios, cuando vayan a espacios deportivos, poder evaluar la accesibilidad, poder ver finalmente si hay rampas, de qué angulación son las rampas, si alguno tiene la posibilidad de poder subirse a una silla de ruedas y poder ir a distintos lugares de su ciudad, poder evaluar cómo finalmente está esta accesibilidad, porque es súper importante poder tener nociones respecto a esto y poder levantar información a las autoridades de nuestras localidades. Acá hay algunas fotos de algunas de las actividades que hacemos en el hospital. Nosotros principalmente trabajamos con un hospital, con un colegio hospitalario, donde se atiende a niños y jóvenes hospitalizados que se les permite poder continuar con su sistema educacional. Es muy diferente a una escuela convencional o regular, pero aún así también involucramos lo que es la actividad física y la educación física mediante distintos profesionales que participan en el programa. Y abajo tenemos una imagen de una persona con lesión medular que está hospitalizada, en la cual se utiliza la actividad física como medio de rehabilitación. Acá hay un video, los videos no se ven muy bien online, pero que muestra un poco estas adaptaciones que se generan para poder ir a cerros con personas con discapacidad. Son sillas Juliet. Es una marca francesa, silla Juliet, que en total cuesta como 6 millones aproximadamente, pero estas sillas Juliet son chilenas, son más baratas, cuestan cerca de 300.000 pesos y permiten finalmente esta accesibilidad dentro de espacios que son como un cerro, un parque natural, en personas que muchas veces no podrían bajo circunstancias normales. También, como hay escuela de educación física, los invito a realizar este tipo de actividades, son súper provechosas en personas con discapacidad, suman mucho. Acá, por ejemplo, hay otro video de un usuario con una displasia espástica realizando senderismo. Las adaptaciones son muy pocas, como ven, salvo en las sillas Juliet, pero son actividades que son fáciles de hacer. Ustedes como escuela de educación física sería muy positivo y que podrían impactar en muchas personas. A mí en lo personal me gusta mucho este tipo de actividades. Acá en Santiago ahora actualmente hay altas posibilidades para poder realizar en los distintos parques. Hay sillas Juliet disponibles para las personas que quieran utilizarlas, y también hay fundaciones que se dedican a esto principalmente. Bueno, y acá hay otro video de
finalmente salidas en sí a Juliet, que además viendo finalmente todo este aspecto técnico, finalmente prestan un servicio y también favorecen el acceso a un derecho fundamental que tiene que ver con el acceso a lugares naturales y poder finalmente acercar a los seres humanos a estos ambientes y que las personas con discapacidad tienen menos acceso y menos posibilidades. Dentro de la actividad física adaptada también hay conceptos que son sumamente relevantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la desigualdad es una de las mayores causas de mala salud, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y lo que permite la actividad física adaptada finalmente es facilitar los espacios y permitir el acceso a oportunidades no solo de las personas con discapacidad, sino que también de personas sin discapacidad, lo cual va a favorecer comunidades más saludables y más inclusivas. Eso tenemos que tenerlo finalmente dentro de nuestro ADN cuando trabajamos con personas con discapacidad. ¿Cómo funciona el deporte como una herramienta de inclusión social? Ya, muchas veces escuchamos que el deporte facilita la inclusión, pero tiene varias aristas y varias formas de trabajo. Por una parte tenemos un cambio de pensamiento en la comunidad, donde las personas o la comunidad que veía a una persona con discapacidad cambia su parecer debido a que lo ve haciendo deporte, lo ve haciendo actividad física, reduce el estigma social que muchas veces está bien potenciado a las personas con discapacidad, reduce la discriminación y por otra parte también en la misma persona con discapacidad que practica deporte favorece el reconocimiento de su potencial, o sea, permite ver que puede hacer otras cosas que muchas veces no se imaginaba, sirve como un promotor de cambio social, favoreciendo la participación de otras personas con discapacidad y todo esto desencadena finalmente en un aumento del acceso a oportunidades, tanto deportivas y no deportivas. Así también, el deporte como herramienta de inclusión social permite reducir la estigmatización, donde hay un foco en la habilidad, en la práctica deportiva y no en la discapacidad, quebranta estereotipos, ¿ya? Los estereotipos muchas veces se generan cuando uno es chiquitito, típico que cuando son niños le dicen no te juntes con él porque es medio raro. Y claro, cuando uno va creciendo después se da cuenta que tiene una discapacidad y nace y se queda finalmente con ese estigma y con ese estereotipo, ¿ya? El deporte permite finalmente quebrantar. Cuando uno comparte con personas con discapacidad, cuando uno juega con personas con discapacidad y cuando uno incluye finalmente a la comunidad a este tipo de actividades, se quebrantan todos los estereotipos y ven finalmente a las personas con discapacidad como un ser humano más y permite valorar también la diversidad. Permite dar una percepción positiva acerca de la discapacidad y permite dar oportunidades equitativas y un ambiente de empoderamiento a las mujeres. Aquí también tenemos un desafío bien grande en el deporte para personas con discapacidad debido a que la participación de las mujeres es bien bajita, entonces bueno, en el convencional también. Sirve como un agente de sociabilización, ¿ya? Acá hay otro ítem súper interesante porque muchas veces las personas con discapacidad con las cuales trabajamos les preguntábamos cómo iban con el tema de la cuarentena y para algunos no ha sido mucho cambio porque históricamente las personas con discapacidad muchas veces se les deja finalmente excluidos, muchas veces están encerrados en sus casas y por todos estos temas y que a veces funciona el deporte como una forma de poder sacarlo de las casas, pero producto de esta pandemia y de esta cuarentena algunos no han visto muy cambiada su vida, entonces es un factor relevante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces permite la socialización, permite el trabajo en equipo, el alcance de objetivos, autodisciplina, el respeto, camaradería entre pares. Así también la actividad física y el deporte permite promover la independencia y la participación en personas con discapacidad, el desarrollo finalmente de capacidades físicas que me van a permitir, por ejemplo, propulsar la silla de ruedas sobre superficies irregulares, tener mayor resistencia muscular para poder ir a comprar, para poder ir a la universidad, entre otras cosas. Y también promueve el desarrollo emocional y social, así también el autocontrol. El empoderamiento de las personas con discapacidad es súper relevante porque permite generar conocimiento acerca de las mismas personas con discapacidad. O sea, si generamos un taller, por ejemplo, de rugby, empiezan a compartir personas con lesión nodular alta, empiezan a compartir acerca de sus condiciones médicas, acerca de tratamientos, acerca, por ejemplo, del ámbito sexual, que muchas veces se ve a las personas con discapacidad como seres asexuados y no es así. Pueden tener una vida sexual como cualquier otra persona y el deporte funciona como una plataforma para poder intercambiar conocimiento, ideas y también estrategias para poder afrontar el día a día. El liderazgo, ¿ya? Podemos ver muchos deportistas paralímpicos que asumen roles
que permiten cambios sociales. Por ejemplo, Cristian Valenzuela, que es el único medallista paralímpico, medalla de oro en Londres 2012, que desarrolla una fundación, que tiene una influencia y un impacto bien importante con lo que él menciona y con lo que él cuenta dentro de las comunidades. Y en algunos otros países, por ejemplo, el tema de los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra también cumplen una función bien importante, pero ya en países que tienen ejército y que van a guerras. Pero en nuestro caso son principalmente deportistas que han tenido logros deportivos relevantes. Y también la inclusión de las personas con discapacidad. El deporte finalmente permite esta inclusión. Eventos deportivos masivos como Santiago 2023, que vamos a tener un poquito más adelante, debería permitir finalmente el favorecer más inclusión respecto a la accesibilidad de los recintos deportivos, al legado que va a tener respecto al impacto del pensamiento de las comunidades a las personas con discapacidad. Y también tenemos que el deporte cruza barreras lingüísticas, que ese es otro ámbito súper relevante. Según este documento, todas estas habilidades son transferibles al empleo y se menciona que hay pérdidas de entre 1.37 y 1.94 billones de dólares solo por el desempleo de las personas con discapacidad, que asciende al 80% a nivel mundial, lo cual es bastante. Recordar que hoy en día en nuestro país tenemos una ley de cuotas que obliga a las empresas que tengan más de 100 trabajadores que en un 1% sean personas con discapacidad, lo cual es un gran avance. Respecto a la actividad física adaptada, también tenemos que mencionar que esta tiene una relación súper íntima y súper importante con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Para quienes no lo conocen, esta clasificación permite identificar los estados de salud de los seres humanos y poder finalmente, bajo un enfoque biopsicosocial, poder ver cómo se encuentran las personas. De forma general, vamos a tener que esta clasificación se divide en función y estructura, donde acá están incluidos los sistemas cardiovascular, respiratorio, sensorial, motor, intelectual y social. Actividades que pueden ser relacionadas a actividades cotidianas como lavarse los dientes, alimentarse, el trabajo, hacer actividades de trabajo, ocio. Y la participación, que tiene relación con actividades fundamentalmente que se relacionan con las comunidades, el ir a estudiar, el trabajar, estar con la familia, ir a una fiesta, entre otras cosas. Y así también hay factores que influyen finalmente dentro de esta salud. Tenemos factores ambientales que tienen que ver finalmente con lo que hay alrededor de las comunidades, la infraestructura, políticas, accesibilidad, factores económicos, entre otras cosas, y factores personales que son propios finalmente de la misma persona, que puede ser, por ejemplo, la antropometría, el entrenamiento, el apoyo familiar, entre otros tópicos. Cuando tenemos un problema finalmente en toda esta clasificación, vamos a tener otra categorización de las personas con discapacidad o de las personas que tienen problemas en su condición de salud. En el caso de que hayan problemas a nivel de estructura, vamos a presentar deficiencias. Como ejemplo, podemos tener problemas en funciones corporales y estructurales, una amputación, una parálisis cerebral, un síndrome de Down, entre otras cosas que van a tener finalmente compromisos a nivel estructural. Vamos a tener también limitaciones a la actividad, que pueden ser dificultad en la ejecución de actividades como comer, lavar, caminar, restricciones en la participación, problemas en el involucramiento en cualquier área de la vida, por ejemplo, no poder trabajar porque tengo una discapacidad y me discriminan, o no poder trabajar porque el transporte público no es accesible. Y vamos a tener también facilitadores y barreras, los cuales pueden ser contextuales, o como por ejemplo las actitudes como estigmatización, discriminación, entre otros. Entonces aquí un ejemplo respecto finalmente a esta categorización en estructura y función. Podemos tener una deficiencia, en este caso una lesión medular, como podemos verlo en la imagen. Actividades asociadas, por ejemplo, a propulsar la silla de ruedas, poder cocinar, poder vestirse, y una relación negativa con estas actividades, vamos a tener una limitación en la actividad. Y respecto a la participación, como puede ser trabajar, tener relaciones amorosas, ir a una fiesta, si tenemos una relación negativa con el entorno, vamos a tener una restricción a la participación. Y respecto a los factores contextuales y personales, tenemos que entender que la discapacidad es un término paraguas que incorpora finalmente todo lo que vimos anteriormente respecto a las deficiencias, limitación a la actividad y participación,
y cuál es su relación con el entorno respecto al rol social y las barreras físicas. Esta es una imagen bien famosa que siempre se muestra en las presentaciones de la Biblioteca Nacional, la cual tiene una accesibilidad que está por detrás donde está el basurero, lo cual también no hace respetar los derechos de las personas con discapacidad y no es finalmente lo más digno que buscaría para cualquier persona. Con estos teléfonos que son un poquito más antiguos, pero que tampoco tenían una buena accesibilidad y que tiene que ver con barreras físicas del entorno que limitan aún más la participación de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es la discapacidad respecto a todo lo que hemos visto? Actualmente, la conceptualización actual de la discapacidad es entendida como el resultado de la interacción negativa entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, personales y ambientales. Hay que entender que la discapacidad es un constructo social y si podemos analizar estas dos imágenes, quizás vamos a tener que estas dos personas tienen una deficiencia estructural que corresponde a la amputación o el compromiso en un sistema musculoesquelético, quizás tengan ciertas limitaciones a la actividad similares, pero la participación quizás no va a ser similar, porque quizás la otra persona tiene más apoyo económico, tiene más apoyo social, lo cual va a condicionar finalmente que tenga discapacidad y que limite o complique su relación con el contexto y con el entorno. Acá una frase que es bien interesante, la cual menciona: la forma más significativa de comenzar este esfuerzo es enfatizar en las similitudes entre seres humanos, que aceptan y celebran las diferencias como una realidad de la condición humana y no como una aberración. Y en ese sentido es súper interesante y importante destacar finalmente esta gran variabilidad que tenemos entre seres humanos y esta gran interrelación que tenemos con el entorno, con los factores personales, ambientales y la salud que vamos a tener dentro de las comunidades. Es súper importante también conocer acerca del concepto de discapacidad antes de poder trabajar y también de no dejarse llevar muchas veces por lo que sale en redes sociales, por lo que sale en televisión. Entender que la discapacidad es un constructo social y que muchas veces nos dejamos llevar por lo que siempre vemos, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, los Juegos Panamericanos. Y hay que entender en ese sentido que muchas veces cuando vemos deporte de alto rendimiento, los estereotipos se perpetúan, sobre todo en discapacidad. ¿Ya? Habitualmente, ideal, vamos a ver un hombre blanco con lesión medular que juega básquetbol, que juega tenis, que es musculoso, pero la realidad del grueso de la población con discapacidad no es así. En ese sentido tenemos que ser súper críticos y entender también que el alto rendimiento nos sirve para promover la inclusión social. Porque hay que entender que de esos 2.600.000 personas, el alto rendimiento corresponde al 0.1% de la población. Y en nuestro diario vivir, en nuestro diario trabajar, nos vamos a enfrentar a personas que tienen discapacidad intelectual, que tienen autismo, personas mayores que son secuelas de accidentes cerebrovasculares, que tienen amputaciones y que no cumplen finalmente con estos estándares que vemos finalmente en la televisión y que muchas veces facilitan estos estereotipos y esta estigmatización dentro finalmente del mismo concepto de discapacidad. Entonces aquí los estereotipos y la cultura pop juega un rol sumamente relevante y hay que hacernos algunas preguntas para un poco ser críticos respecto a este movimiento que estamos viviendo hoy en día. En la tele vamos a seguir viendo a personas con discapacidad que por un lado tiene un efecto súper positivo porque permite cambiar la visión, pero por otro lado puede finalmente perpetuar ciertos estereotipos y ciertos tipos de discriminación, ¿ya? Y ahí tenemos que hacernos algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad realizan deporte en alto rendimiento? Muy poquitas. ¿Cuántos son veteranos de guerras y tienen historias impactantes? Entonces, o cuántos pueden ser modelos, o cuántos pueden tener una silla de 5 millones de pesos, ¿ya? Y ahí es sumamente relevante destacar que al final del día somos todas personas con sueños, aspiraciones y problemas, y eso también incluye a las personas con discapacidad, ¿ya? Y también cuando en el futuro a futuros estudiantes de educación física les toque enfrentarse en un colegio o en un club deportivo a personas con discapacidad, finalmente no hacerse expectativas respecto a lo que vemos en los videos, en la televisión, sino que tratarlos como cualquier otro ser humano, poder conocer sus sueños, sus limitaciones, entre otros, y finalmente brindar oportunidades que le permitan desarrollarse como cualquier otra persona en el deporte o la actividad física. Algunas diferencias entre la actividad física y la terapia física, ¿ya? La terapia física entiéndase como finalmente la intervención médica o más clínica
La terapia física tiene una orientación educativa, ¿ya? Finalmente tratamos de cambiar estilos de vida, mientras que la otra tiene una orientación más médica. La actividad física adaptada está centrada en su totalidad en su participación social, o sea, buscamos que la persona participe bajo todas sus oportunidades, bajo todas sus condiciones, mientras que la terapia física solo está centrada en las limitaciones de la persona, o sea, es decir, si por ejemplo estoy trabajando con una persona con lesión medular y quiero lograr un buen control de tronco, me limito solo a eso y no quizás a que la persona le gustaría, por ejemplo, hacer deporte, hacer básquetbol o hacer alguna disciplina o compartir con más gente en su misma condición. También que la actividad física adaptada está orientada a la motivación del individuo, en cambio la terapia física son actividades prescritas y estructuradas. La participación en actividad física es activa y generalmente en grupos, o sea, las personas que van finalmente a instancias de participación y de deporte no van obligados, sino que van porque ellos quieren. En cambio la terapia física, que muchas veces podemos verla en hospitales o con un enfoque más de neurorehabilitación, es activa y pasiva, o sea, la persona va casi obligada en algunos casos. Los objetivos, como ya les decía anteriormente, es que la actividad física adaptada es una promoción de la actividad durante toda la vida. En cambio la terapia física está limitada a cambios biológicos específicos, y las intervenciones por una parte es denominada como voluntaria y por otro lado como un tratamiento, y eso también marca una importante diferencia. Algunos ámbitos de aplicación y tipos de programas en actividad física adaptada. Tenemos distintos ámbitos de aplicación: preventivo, terapéutico, educativo, deportivo y recreativo. Acá a la derecha hay una imagen ahí de algunas de las actividades que hacemos en el hospital donde trabajo. Este es un video que es una actividad casi inclusiva, digo casi porque eran puros estudiantes, donde realizábamos una pinta corporal. Tratamos de adaptar finalmente las reglas para que las personas que estuvieran de pie bajaran un poquito su centro de masa y que las personas en silla pudieran tocar. Y así se puede hacer una multitud finalmente de acciones enfocadas a distintos ámbitos. El ámbito educativo se desarrolla tanto en escuelas convencionales como escuelas especiales. Aquí el docente tiene que tener la capacidad de manejar y modificar y aplicar adaptaciones curriculares con los apoyos necesarios, y se lleva a cabo por distintas actividades según finalmente el currículum, según el año del curso, la participación, entre otros. Pero este es un importante ámbito de aplicación de la actividad física adaptada que de a poquito ha ido ganando terreno en nuestro país y que esperamos ahí puedan surgir más profesionales que se puedan dedicar a esta área. También tenemos el ámbito preventivo, el cual busca mejorar la salud de las personas y prevenir posibles complicaciones. En el caso, por ejemplo, de una persona diabética que tuvo una amputación, la actividad física es fundamental para poder prevenir finalmente más complicaciones asociadas a su patología crónica. También evitar el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular y de enfermedades cardiovasculares, donde poblaciones con discapacidad finalmente tienen más riesgo de morir y de enfermarse por estos factores versus personas sin discapacidad. El ámbito terapéutico, planes integrales orientados principalmente a conservar y mejorar las capacidades físicas, sensoriales y mentales, favoreciendo la readaptación funcional. Acá pongo la imagen de la selección de rugby, porque esta selección nació principalmente en el Hospital Pedro Aguirre Cerda. Nació con un fin totalmente terapéutico y que a medida que fue pasando el tiempo se fue profesionalizando y fue evolucionando ya hacia un ámbito más competitivo, y que ya hoy en día es totalmente ajeno a este ámbito. O sea, el rugby en sí de ruedas es un deporte paralímpico de alto rendimiento, pero no es menor recordar que finalmente empezó bajo esta mirada más terapéutica, y por una parte es bueno que se genere esta profesionalización, y también es bueno que se generen distintas instancias para que las personas puedan participar finalmente a distinto nivel. Y lo que buscamos finalmente acá en este ámbito es la readaptación funcional y favorecer la salud en su concepto más amplio. Respecto al deporte adaptado, aquí ya pasamos a un ámbito en el cual hay una reglamentación, hay un juego estructurado, tiene sistemas de competencia local e internacional, hay un sistema de clasificación también, y la participación es exclusiva de personas con discapacidad. Y actualmente en nuestro país tenemos todo un sistema de competencia de distintas disciplinas en las cuales las personas con discapacidad pueden competir y pueden finalmente desenvolverse. Y del ámbito de la recreación, que aquí también es un ámbito que tiene harto desafío y que le falta potenciar y desarrollar en nuestro país, tiene más relación con deportes inclusivos, donde todas las personas pueden participar, personas con y sin discapacidad. Y aquí sí es fundamental el tema de la accesibilidad informacional y física,
también la profesionalización de la persona que está a cargo y contar con material adaptado que permita la inclusión finalmente de todas las participantes y que todos tengan una experiencia positiva dentro del proceso. Acá hay un video que es bien interesante, que es de una clase de educación física de Estados Unidos, que muestra algunas adaptaciones de juego donde todos pueden participar. La verdad, de forma personal, valoro mucho esta instancia y también valoro mucho el trabajo que hace el profesor de educación física respecto a cómo adaptar las clases y cómo finalmente favorecer la inclusión. Este es un contexto totalmente diferente finalmente a lo que pasa en nuestro país, pero creo que bajo finalmente nuestra idiosincrasia y nuestros factores contextuales se puede hacer algo y se puede finalmente facilitar esta inclusión. O sea, bueno, ustedes tienen al profesor Luis Felipe Castelli, está también Fernando Muñoz y hay otros profesionales que están trabajando en esta área fuertemente y que esperamos algún día poder quizás llegar a este tipo de instancias. También es relevante destacar que para llegar a este tipo de instancias, o sea, necesitamos un desarrollo a nivel país, a nivel comunitario, a nivel de salud, a nivel de acceso a ayudas técnicas. Entonces, no solo un factor que el profesional o el profesor de educación física se especialice, sino que son varios factores que tienen que ir en concordancia para poder llegar a una inclusión efectiva dentro del aula o dentro finalmente de distintas aristas de la actividad física adaptada. Entonces, algunas actividades claves en programas de actividad física y el rol del profesor de educación física en rehabilitación. Les digo desde ya que el rol del profesor de educación física acá es fundamental. Lamentablemente en nuestro país la actividad física adaptada ha sido desarrollada principalmente por profesionales más asociados a la kinesiología, terapia ocupacional, la rehabilitación y por mucho tiempo se hizo latente finalmente esta necesidad de que los profes de educación física se metieran más en esta área. Actualmente ya hay un cambio en el paradigma y cada vez tenemos más profesionales en el área de la actividad física adaptada, por lo cual los invito, si a alguno se interesa, hay muchas posibilidades de desarrollo profesional acá y no solo en poblaciones con discapacidad física, sino con discapacidad sensorial, intelectual. Pero respecto al ámbito de la rehabilitación, acá el profesor de educación física es fundamental porque permite el planeamiento, el trabajo multidisciplinario, acá eso también es estructural. Permite facilitar el trabajo, la identificación de facilidades y otros. Así también educa y entrega información a los usuarios respecto a cambios de estilos de vida, tanto a nivel general como enfocado en la salud. Y quién mejor finalmente que los profesores de educación física para poder intervenir en poblaciones con discapacidad respecto a estos tópicos. Acá de manera personal yo creo que la simbiosis entre kinesiólogo y profesor de educación física es un equipo súper potente a trabajar dentro de las comunidades. O sea, permite finalmente complementar conocimientos y permite finalmente entregar los mejores servicios a personas con discapacidad. También el profesor de educación física está encargado de la evaluación y el asesoramiento, control de estructura y procesos de programa, progresos de los usuarios, identificación de efectos de intervenciones, y aquí quién mejor que un profesor de educación física viendo todos estos aspectos en poblaciones con discapacidad. También dentro de la implementación permite el profesor de educación física el desarrollo de programas individualizados, participación adecuada de los usuarios, organizar programas basados en la comunidad, que eso es súper importante para favorecer la participación y el desarrollo, tener competencias de conocimiento en relación a la población de trabajo, ¿ya? Eso también es súper relevante y por eso también es un desafío que cada vez se vaya metiendo dentro de la malla de educación física el tema de discapacidad. Asegurar ambientes seguros para el trabajo de actividad física. El profesor de educación física tiene mucho conocimiento respecto a cómo realizar una clase de forma segura y sin problema, y finalmente agregar la variable de discapacidad también se potencia mucho más. Habilidades de trabajo en equipo, capacidad de adaptar actividades según diferentes condiciones, y aquí también esta es una variable que tienen súper desarrollado los profesionales de esta área, y el trabajo con voluntarios, universidades y estudiantes. Y en ese sentido es súper importante poder abrir las universidades para las personas con discapacidad, poder impactar dentro de las comunidades y poder favorecer y utilizar la estructura de las universidades como un facilitador y no como una barrera, sobre todo para favorecer la participación de la actividad física en personas con discapacidad. Hay varias universidades que están haciendo esto, universidades por ejemplo que abren sus puertas para hacer talleres de acondicionamiento físico para personas con discapacidad o para personas con patologías crónicas, donde los mismos estudiantes puedan finalmente
impactar directamente y poder utilizar su mismo lugar de estudio para trabajar con personas que tienen menos acceso y menos posibilidades a oportunidades deportivas. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Como un facilitador de la inclusión social y de rehabilitación. Por una parte tenemos el desarrollo de la condición física, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la regulación del tono muscular, la prevención de contracturas, el control postural, el equilibrio, la capacidad cardiorrespiratoria, que en ese sentido es súper importante porque muchas veces en personas con discapacidad esta condicionante se ve disminuida y tiene una relación directa con la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares. La prevención de la obesidad también, se notaba en otra clase que tenía respecto a factores de riesgo cardiovascular en población con discapacidad. La mejora de la calidad de vida, que aquí es un aspecto fundamental. El desarrollo de compensar ciertas deficiencias, en el caso, por ejemplo, de que tenga una hiparesia o una pérdida de fuerza muscular, de masa muscular, y si así desarrollo el deporte, puede haber potenciado finalmente ese mi cuerpo, en el caso de lesiones medulares, respecto a la resistencia muscular de la extremidad superior, que va a tener una transferencia directa en las actividades de la vida diaria y en la participación. La prevención de sedentarismo y malos hábitos de vida, y la comprensión del mundo, aceptación y desarrollo de responsabilidad personal y social. Acá abajo hay una imagen de dos jugadores de fútbol que tienen lesión cerebral. El primero, el más alto, él fue futbolista profesional, se llama Leonel Guzmán, jugó en la Universidad de Chile. Él tuvo un accidente de tránsito, quedó con un traumatismo craneano, y por medio del deporte, por una parte, le sirvió como rehabilitación, y por otra parte también le sirvió un poco para comprender el mundo y poder finalmente ayudar a sus compañeros respecto a esta experiencia previa que tenía asociado a la parte profesional. Entonces, otro de los beneficios respecto al empoderamiento que pueden tener las personas con discapacidad para favorecer la participación de sus pares. Este es un gráfico que es bien interesante porque muestra que dentro de los procesos de rehabilitación, si no incluimos la actividad física, la inactividad y el sedentarismo va a disminuir todas estas ganancias que vamos a lograr dentro de la función y la condición física. ¿Ya? Recordar que todo esto es transferible finalmente a mi participación en la comunidad, a poder realizar actividades de la vida diaria, poder bañarse, ir al baño, alimentarse, y que en personas con discapacidad finalmente es fundamental. Entonces, ¿cuál es el impacto de la actividad física adaptada a los procesos de rehabilitación y el impacto finalmente de la participación de los profesores de educación física? Muchas veces los espacios de rehabilitación son ambientes seguros, son ambientes lisos que no se coindicen mucho con la realidad. El desarrollo de la condición física, la implementación de programas de actividad física, de ejercicio físico, va a permitir finalmente desarrollar capacidades que le van a permitir a la persona poder finalmente tener un retorno a la comunidad mucho más eficiente y mucho más seguro, y que va a asegurar el éxito finalmente asociado a lo que es la inclusión social. Entonces acá un video, por ejemplo, un deportista paralímpico, vean la facilidad con la cual se puede movilizar, y eso es debido finalmente a un desarrollo previo de la capacidad muscular, de la resistencia, del control de tronco, y que tiene que ver con estas ganancias que se tienen finalmente producto de la actividad física. Este es un video que creo que el autor es Fernando Muñoz, que está acá también presente. Si se fijan en el 8, jugador número 8 se mueve con una mano, ¿ya? Y en una comunidad que no facilite finalmente el acceso a oportunidades, que no facilite el desarrollo y la potencialidad de las personas, difícilmente una persona con ese tipo de compromiso de discapacidad podría realizar este tipo de actividad, podría moverse con esa facilidad, y lo más probable que dentro de su comunidad no tenga ningún problema y sea muy independiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Actividad física, favorecer finalmente la realización de ejercicios que me permitan adaptar mi cuerpo para desenvolverme en el diario vivir, ¿ya? Aquí el rol del profesor de educación física es fundamental, tanto en la ejecución, en la programación, en la planificación de los ejercicios y del entrenamiento, identificando finalmente estructuras corporales y funcionales respecto a las personas con discapacidad. La adaptación también de espacios, aquí podemos ver que los espacios se pueden adaptar. En la primera imagen, una persona con lesión medular, un palo atravesado para poder ser dominada. En la segunda imagen, un usuario con accidente cerebrovascular haciendo actividades de boxeo, intercalando finalmente, favoreciendo la capacidad cardiorrespiratoria, el control de tronco, el control neuromuscular, las cargas de peso, el equilibrio, y que tienen finalmente
actividades relacionadas directamente a la marcha, a la estabilidad, entre otras cosas. Acá otras imágenes, finalmente, las intervenciones para ustedes son ultra conocidas, ustedes saben mucho más que los kinesiólogos, y es por eso que es importante y es relevante que se vayan metiendo, que se vayan empoderando. Los espacios están para que los profesores de educación física puedan participar. Les cuento, por ejemplo, en el programa donde trabajo, tenemos cerca de 8 profesores de educación física que ejecutan este tipo de actividades en conjunto con un trabajo súper cercano con los profesores, con los kinesiólogos y con otros profesionales del área de la salud, fisiatras, neurólogos, psicólogos, nutricionistas. Entonces es un ámbito súper relevante y súper interesante por desarrollar. ¿Para qué hacemos esto? Para que finalmente las personas puedan volver a su comunidad. Acá un usuario amputado que está en un parque de Santiago, atrás nuestro profesor de educación física, ahí supervisando la actividad. Entonces es importante finalmente, el rol del profesor de educación física en este ámbito es relevante y es primordial, es esencial. Sí, quizás en algunas partes no está tan desarrollado y no está tan incluido, y muchas veces el profesional de salud tiene sesgos respecto a esta participación, y ahí es súper importante poder finalmente dar cuenta que el profesor de educación física acá es fundamental y que tiene las capacidades y que tiene los recursos para poder trabajar con personas con discapacidad, ¿verdad? Que incluso me atrevería a decir que algunos profesionales de la salud tienen menos recursos en ese sentido que algunos profesores de educación física, pero ya eso va a depender finalmente de cada segmento y de cada realidad local. Pero en ese sentido es importantísimo potenciar la participación y la formación de profesores de educación física. Acá hay un caso de un usuario que nos permite ver cuál es el impacto finalmente de la actividad física dentro de los procesos de rehabilitación. Este era un usuario que de nacimiento tuvo una parálisis cerebral, tuvo una hemiparesia de un hemicuerpo, la cual una hemiparesia afecta la capacidad motora, la capacidad de coordinación, de equilibrio, de funcionamiento motor en general. Y el año anterior al cual llegó con nosotros, quedó con una hemiparesia del lado contralateral. Hicimos una gran cantidad de pruebas que permitían ver el equilibrio, la fuerza, la resistencia, la capacidad cardiorrespiratoria, entre otras, que también nos permitía identificar el equilibrio y el riesgo de caída. Y en poquito tiempo pudimos ver ahí diferencias significativas, las cuales vamos a ver en un video. Este es un caso súper particular porque era una persona que originalmente ya realizaba actividad física, realizaba artes marciales, realizaba gimnasio, realizaba kickboxing, y que posterior a este accidente cerebrovascular siguió realizando y siguió incluyendo la actividad física dentro de su proceso de rehabilitación. Espero se logre ver el video, pero como finalmente era una persona que ya realizaba actividad física, empezamos a involucrar las artes marciales finalmente dentro de su proceso. Podemos ver acá que tiene un segmento un poquito más comprometido. Bueno, en verdad los dos segmentos estaban súper comprometidos. Contarles que dentro de ese proceso su riesgo de caída era bien alto, se ve un poquito robótico en su movimiento, y eso tiene que ver con el tema de la lesión cerebral, la cocontracción, la disminución de rangos articulares finalmente producto de la discapacidad neurológica. Y acá en este ejercicio ya empezamos a involucrar ejercicios de extremidad inferior, y podemos ver que finalmente sale una patada como bien robótica. Esos productos finalmente de la cocontracción, la influencia de la espasticidad, que son alteraciones producto de la lesión cerebral. Se ve un poquito no tan ágil respecto a los movimientos, la velocidad. Entonces esto es un poquito la evolución respecto a la intervención que se hacía relacionado a actividad física. Ya en esta parte del video podemos verlo más ágil, un poco más flexible, un poco también destacando las adaptaciones que genera la actividad física, con mayor velocidad, más estabilidad, coordinación. Y vamos a ver ahora en esta parte el mismo ejercicio de patada, donde aquí tiene mucho más control neuromuscular, más rango articular, más flexibilidad, más fuerza, más potencia, lo cual refleja el impacto de la actividad física en los procesos de rehabilitación. Él después ya se fue de alta, volvió a su comunidad, volvió a su club deportivo y siguió realizando su vida como cualquier otra persona. Entonces, acá el rol finalmente de la actividad física es primordial.
esta es una foto de la fanpage que tenemos del lugar donde trabajo, el programa de actividad física adaptada, deportes y rehabilitación. Los invito ahí a darle su like y a seguirnos. Bueno, este año no hemos subido mucha información debido a la situación de pandemia, pero subimos actividades que ustedes también pueden replicar en sus localidades respecto a senderismo, actividades deportivas, actividades asociadas a la rehabilitación y a la participación en la inclusión social. Así que los dejo invitados y cualquier duda o consulta pueden contactarnos. Así también si tienen alguna iniciativa que podamos apoyar también, ningún problema. En este programa tenemos cerca de 350 personas con discapacidad física y que año a año van cambiando porque hay una rotación. Somos un centro del cual va derivando finalmente a clubes deportivos, al Comité Paralímpico, participamos en campeonatos nacionales también, pero somos finalmente como un centro formador que recibe a personas con discapacidad y que posterior se le da todas las posibilidades y se les indica dónde pueden ir en el caso de que quieran desarrollarse en alguna disciplina, en alguna actividad en la cual nosotros no podamos desarrollar. Algunas conclusiones. Dentro del área de actividad física adaptada es súper importante y relevante tomar el rol de la justicia social, o sea, respecto a la igualdad de equidad, respecto al acceso a oportunidades. Y acá me tomo de las palabras de una autora, es Carolina Silva, que junto con Howie, que los invito ahí a leerlo, es súper interesante porque habla acerca de sociología y respecto al impacto de la discapacidad en el deporte. Y ella menciona que los profesionales de la actividad física adaptada deben ser conscientes de que las condiciones del ejercicio de su juicio profesional es limitado a menos que estos participen activamente en la búsqueda de justicia social, en un camino que garantice más oportunidades para que todos puedan participar en la actividad física. Así que los dejo invitados. Tienen un excelente profesor, Luis Felipe Castelli, y los dejo invitados a que si alguno tiene una idea de desarrollar quizás un taller deportivo, un espacio de acondicionamiento físico para la comunidad con discapacidad, aprovechen ahí la universidad, aprovechen a su profesor, porque no solo estamos trabajando finalmente con personas con discapacidad, sino que estamos trabajando con acortar la brecha respecto al acceso a oportunidades, estamos tratando de emparejar la cancha respecto a la justicia social, y les aseguro que muchas de las personas con discapacidad tienen menos acceso a oportunidades que las personas sin discapacidad, sobre todo en Chillán. Entonces es una oportunidad, yo creo, súper interesante, un desafío súper bonito, y cuando pase todo esto quizás ahí poder seguir haciendo acciones, y para lo cual también los dejo a todos invitados y a que podemos finalmente apoyar las actividades web. Entonces, respecto a los procesos de rehabilitación e inclusión en la comunidad, vamos a tener que la actividad física adaptada va a permitir mejorar la funcionalidad y los estados de salud dentro del espacio hospitalario desde el lado izquierdo. Luego vamos a tener una alta hospitalización, pero si la persona finalmente vuelve a la comunidad y no tiene acceso, por ejemplo, a actividad física, no tiene acceso a deporte o a otros servicios, todo lo que ganamos dentro del proceso de rehabilitación se va a perder. Y el ejemplo más clásico son, por ejemplo, los adultos secuelados de accidentes cerebrovasculares que quizás no tienen un apoyo, no tienen un espacio donde puedan participar, o personas con distintos tipos de discapacidad. Entonces, en este sentido es súper importante trabajar en distintas aristas asociadas, por ejemplo, a la gestión de administración, accesibilidad, investigación, rehabilitación basada en la comunidad, inclusión social, trabajo con municipios, con universidades, inclusión escolar, inclusión universitaria y la educación física. O sea, la educación física, tanto en esta lista como en la lista anterior, es fundamental. Ya con esto termino. Estas son palabras de Andy Cohen, un poco muestra el impacto que tiene la actividad física dentro de la vida de las personas, y dice: estaba en una gran cantidad de terapias físicas, luchando en alguna terapia mental, viendo a un psiquiatra y tratando de lidiar con la depresión. Fui a una práctica de rugby en silla de ruedas y cancelé todas mis terapias. Eso es todo lo que necesitaba. Honestamente, me salvó la vida. Y acá algunas palabras que tienen que ver también con el tema de la inclusión social, reconocer la dignidad, el respeto y la participación por las personas con discapacidad. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado y sea un aporte, y cualquier duda, consulta, y los invito ahí a poder realizarla. Sí, perfecto. Muchas gracias, Matías. Excelente presentación. Nuevamente te agradecemos tu disposición, estar aquí y poder conversar con nosotros. Ahora invitamos a las personas que están aquí a realizar alguna pregunta, algún comentario. Todo es bienvenido.
ayudamos así a que se levante mayor información. Así que dejo abierto idealmente a abrir el micrófono y preguntar, o también pueden hacerlo en el chat. ¿Ya? Están varias personas agradeciendo aquí, felicitando a Hola Matías. Hola, hola. Hola a todos. Bueno, primero que nada, igual darte las gracias por la presentación. Es sumamente importante esto. Y tengo una pregunta que puede ser más bien específica, pero Sí. que igual me la puede resolver. Cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, infarto cerebrovascular, ¿cuáles son las posibilidades de, o las posibilidades de que esa persona se recupere y cómo se puede recuperar esa persona mediante la actividad física, por ejemplo, teniendo en cuenta que es una persona desesperada? Pero algunos datos, bueno, hay una alta prevalencia de los accidentes cerebrovasculares por factores de riesgo cardiovascular y cada vez son en sujetos más jóvenes. Cerca de la mitad va a quedar con algún tipo de discapacidad física, ¿ya? Y esa discapacidad física en ese sentido va a ser una discapacidad permanente, pero que producto de la actividad física no va a lograr una recuperación completa, o sea, quizás no va a volver a ser como antes, porque todo eso va a depender finalmente de la localización del daño, dónde se reventó la arteria, dónde hubo una isquemia, qué zonas del cerebro hubo compromiso, pero la actividad física va a permitir finalmente mejorar, por ejemplo, la capacidad aeróbica, la fuerza, la funcionalidad, que todo eso finalmente tiene transferencia a poder ir al baño, a poder ser independiente. Entonces, en ese sentido, como tener esta diferenciación entre una recuperación y finalmente una mejora en la funcionalidad, o sea, muchas de las personas que van a tener un accidente cerebrovascular van a quedar con una discapacidad física permanente, pero que la actividad física ahí ya va a ser una terapia de por vida. No sé si logro responder la pregunta. Sí, responde a la pregunta. Gracias. ¿Y puede afectar a la médula espinal de cierta forma, no? O sea, ya es como... Ya sabes, es difícil. Hay veces eventos vasculares que afectan la médula espinal, pero que tiene otro tipo finalmente de compromiso, de discapacidad. ¿No? Pero cuando algo cerebral asociado a un accidente cerebrovascular puede ser isquémico o hemorrágico. Isquémico finalmente cuando deja de pasar sangre producto de un trombo, un émbolo, que puede ser de lípidos, de grasa o de alguna estructura que se saltó dentro del sistema cardiovascular, o hemorrágico cuando tenemos aneurisma. Los típicos casos que siempre nos llegan son de chicos que tienen deformaciones arteriovenosas, la tenían de chiquitito, que no sabían, un estrés, y quedaron ahí con un accidente cerebrovascular, que es súper común. Y en ese sentido también hacer la invitación a todos a que se cuiden, porque el desarrollo de enfermedades cardiovasculares empieza desde los 20 años en adelante, y es lo que está en boga, y cada vez están llegando sujetos con accidentes cerebrovasculares más jóvenes, ¿no? De 40, 45 años. Eso. Gracias, María. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Sí, quería igual aprovechar, hacerte una pregunta, Matías. Dar algunos datos. 20% de la población chilena con alguna discapacidad. Da igual algún poco como el panorama nacional respecto a políticas públicas, que igual lamentablemente está bastante malo. ¿Hacia dónde tendría que estar apuntando Chile? No sé si hay algún referente donde mirar afuera, donde apuntar las políticas públicas, y también unir ahí qué podemos hacer nosotros como profesionales, profesores de educación física, para mejorar esa situación. Yo creo que ahí el rol del estudiante es fundamental. En cuanto a mi experiencia, yo fui voluntario desde segundo año en un hospital, trabajé en actividad física, en discapacidad, generábamos iniciativas, por ejemplo, de desarrollo de torneos para personas con discapacidad, desarrollamos espacios de talleres deportivos, y creo que ese tipo de acciones iba a generar un cambio global. O sea, yo lo vivencié, que hubo más gente que se fue sumando a distintas carreras, compañeros de kinesiología, de educación física, de terapia ocupacional, que fueron desarrollando distintas instancias que permitían favorecer el acceso a oportunidades a personas con discapacidad, y eso finalmente trascendió en un cambio en general, y que hemos visto que cada vez se va dando un pasito más. Ahí yo creo que el rol finalmente del estudiante como voluntario o como desarrollador de ideas es fundamental. Y a nivel de política pública,
creo que el mejor ejemplo son las acciones que nos da la UNESCO y también algunos países como Canadá, que tiene un sistema como bien claro respecto a que el foco es la participación de las personas con discapacidad. O sea, no es el alto rendimiento ni el nivel competitivo, sino que es que todos puedan tener acceso a la actividad física y al deporte, y que las personas con discapacidad puedan elegir también. O sea, como cualquier otra persona, si yo quiero ir a hacer deporte, tengo la posibilidad quizás de ir al gimnasio, de hacer karate, de hacer fútbol, que la persona con discapacidad tenga esa misma posibilidad. Y uno de los problemas, yo creo que en Chile está súper centralizado. O sea, hay muchas oportunidades acá en Santiago, pero que pasan regiones. Eso, por un lado también es un desafío que tenemos que desarrollar y que tenemos que impulsar, pero por una parte también las políticas están súper ahí centralizadas respecto a este ámbito. Perfecto, muchas gracias. Siguen llegando algunos agradecimientos, felicitaciones en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. Dejamos abierto el micrófono. Yo tengo una. Sí, adelante. Maicon, ya, en términos de políticas públicas, porque, o sea, una vez escuché y usted comentó un poco que a veces el medio o el entorno discapacita a las personas. No necesariamente la discapacidad sea incapacitante, por así decir, pero el medio a veces como que impide, no sé, el hecho de salir de la casa y una silla de rueda, una persona ciega, tiene complicaciones del entorno para llevar una buena vida, por así decir. Y considerando, o sea, hay un alto número de personas que se encuentran en situaciones de discapacidad, sean de cualquier tipo. ¿Por qué no hay una presión, o quizás haya, pero por qué no es tan fuerte esa presión en las políticas públicas o en la construcción urbana de una ciudad y cosas así? O si usted puede comentar si existe de las personas que usted conoce esa lucha, esa pelea para que los espacios sean más inclusivos. Sí, muchas gracias ahí por tu pregunta. Es súper interesante que se entienda ese concepto, porque una persona, por ejemplo, que tiene lentes podría tener alguna discapacidad. O sea, si la persona que tiene lentes puede realizar sus actividades de la vida diaria, puede participar, no tiene ningún tipo de discapacidad porque tiene una relación positiva con el entorno. Pero eso es gracias finalmente a que tiene lentes, que es una ayuda técnica. O sea, si no los tuviera y se vería una relación negativa con el entorno, ahí sí tendría una discapacidad. Pasa lo mismo con personas que tienen deficiencias, por ejemplo, como una lesión medular, una amputación o una ceguera o cualquier otro tipo de deficiencia. Si tiene una relación finalmente positiva con el entorno, la discapacidad finalmente, como bien les decía, es un constructo social. Respecto al comentario de la presión, actualmente yo creo que en nuestro país pasa algo muy bien particular. Si analizamos lo que pasa, por ejemplo, en otros países como en Brasil, en Estados Unidos, el rol social de la demanda cívica de los derechos de las personas con discapacidad ha sido súper fuerte. En nuestro país no ha sido tan fuerte, y yo creo que se da también por procesos históricos, culturales que influencian en este sentido. Pero actualmente se está desarrollando un movimiento para personas con discapacidad que está demandando fuertemente sus derechos. Actualmente existe una defensoría para las personas con discapacidad, la pueden buscar ahí en Facebook, que da apoyo legal respecto a temáticas de discriminación, de prejuicios, de preconceptos. Otro ámbito que fue súper relevante y para mí fue súper chocante por trabajar, no sé si vieron un poco esta limitación de esfuerzo terapéutico en personas con discapacidad producto de a la elección, por ejemplo, el acceso a un ventilador mecánico, todo esto de la pandemia del COVID. Se murió un chico con síndrome de Down que no tuvo acceso finalmente a un ventilador mecánico. En ese sentido, en nuestro país no había ninguna documentación ni ninguna información acerca de esto. Tuvimos que realizar un levantamiento de información a nivel internacional, donde muchas de las organizaciones de las personas con discapacidad dictaban directrices de trabajo para evitar finalmente la discriminación al momento de la atención y la sobrevivencia de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que por todo este movimiento social que se está desarrollando actualmente está teniendo repercusiones en la población con discapacidad, y creo que más hoy en día y en el futuro vamos a conocer acerca de esto, vamos a también nosotros como profesionales tenemos que facilitar la información. O sea, nosotros no podemos ir por los derechos de las personas con discapacidad, porque finalmente estaríamos como en una situación
no muy adecuada, pero sí podemos facilitar para que las personas con discapacidad puedan demandar por sus derechos, empoderarlas y respetar sus derechos. O sea, lo que siempre conversamos, el solo hecho de que una persona con discapacidad no se le permita hacer la clase de educación física, estamos vulnerando un derecho humano. Y ahí finalmente a nivel particular tenemos que evitar eso. No sé si ahí respondí, Mike, con tu comentario. Sí, sí, gracias. Gracias, Michael. Osvaldo, yo gostaria, na verdade, não de fazer nenhuma pergunta, mas realmente enfatizar, né, e agradecer a Matias pela ponência. Hablamos muito pouco a respeito disso. Né? Aqui na universidade, praticamente, nossa malha curricular não contemplava, né, a assinatura de atividade física adaptada. Consideramos uma necessidade de melhorar em nosso, né, plano curricular, pero já passamos pela renovação e estamos aí com a assinatura de atividade física adaptada, então isso é um logro. Há como 2 anos já estamos trabalhando na Universidade de Rio e logramos, né, depois de 2, 3 meses da minha chegada, com o projeto FID que nós temos na universidade, a compra de silhas de ruedas, compras de materiais para bocha, né, balões de gogo, balões de futebol de cegos. Os estudantes têm a possibilidade de aproveitar, sim. E uma das fortalezas agora também, né, claro que existiu uma barreira muito forte em relação a isso, mas ultrapassamos essa barreira, né, que mesmo não tendo, né, a contemplação da malha curricular das questões associadas à atividade física adaptada, mas que isso estivesse como temática dentro da prática profissional. Isso é importante, visto que, né, é uma questão de continuidade de formação, é uma instância de formação, então nada mais do que necessário hoje, né, temos profissionais que sejam realmente inclusivos e não segregadores na prática, sim? E agradecer, né, porque sabemos que tu és coordenador deste projeto de Deporte Adaptado, né, e tem facilitado para que profissionais de educação física possam ocupar esse espaço. Sabemos que é difícil, né, não é uma competência declarada, mas existe uma competência, né, com profissionais da saúde, né, em termos de atuação do profissional de educação física, mas creio que como profissionais como tu, né, aberto, né, a este trabalho multidisciplinário, transdisciplinário, não tenho dúvida que a qualidade das pessoas com discapacidade em Chile, né, serão outras. E que nós outros como estudantes, como profissionais de educação física, como tu mesmo falaste, tendemos aí desafio de empoderar dessas instâncias, sim? Então, realmente é um agradecimento, né, por toda a sua preocupação com a questão dos profissionais de educação física, de abrir as portas para que possam ser, né, sei que está em Santiago, nós outros estamos aqui em Tidiane, não tenho dúvida, se tivesse acá, teríamos este convênio, essa parceria de que os estudantes tivessem este ambiente de aprendizagem. Então, realmente agradecer, né, por esta valoração e que mais profissionais como tu possam generar esses espaços de aprendizagem, que possamos intervenir com a pedagogia, com o processo de educação em esses espaços também de formação. Muitas graças por tudo. Osvaldo, agradeço também a coordenadoria dos estudantes por apoiar esse tipo de atividade e não tenho dúvida que nós outros estamos sendo privilegiados em ter uma discussão muito ampla do que é a educação física, sim? Muchas gracias a los dos. No, muchas gracias por la invitación y también a dejar como la inquietud de que puedan meterse a presentar proyectos, ver lo que se hace acá en Santiago, ver lo que se hace en el extranjero. Hay muchas cosas que son súper aplicables, tanto de intervención en colegios, desarrollar talleres, aprovechar las instalaciones de su universidad, el material, o sea, aprovechar a su profesor. Así que les dejo ahí la invitación y espero ahí que cada día más se pueda ir desarrollando oportunidades para personas con discapacidad en Chillán. Que el día de mañana finalmente no sea una diferencia abismal entre Santiago y Chillán, sino que las personas tengan el mismo acceso finalmente a oportunidades en cualquier parte de Chile. Yo creo que ese es el desafío. Bueno, nuevamente muchas gracias, Matías, gracias por tu presentación, por estar aquí. Gracias, chiquillos. Agradecemos igual a todas las personas que estuvieron hasta el final, que se quedaron.
Y eso, ahí atento a nuestras redes, a las redes que mencionaba Matías, y también nos sumamos a la invitación a buscar mayor información y que podemos ayudar a toda la gente, a toda la comunidad. Dejo ahí mi correo, cualquier cosa, Eso. lo comunicar y todo. Ahí, toda la disposición. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Gracias. Te explico más Buen tarde. día. Buenas, Chaito. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.